y bienvenidos a La Voz Docente, un espacio donde la enseñanza se encuentra con la humanidad. Soy María del Refugio Pureco García, docente de corazón y convencida de que educar no es solo transmitir conocimiento, sino formar personas con conciencia, empatía y valores. En este podcast reflexionaremos sobre el papel de la ética en la docencia, cómo enseñar con el alma, cómo cultivar el pensamiento crítico y cómo dejar una huella más allá del aula, porque educar, en esencia, es un acto profundamente humano. El día de hoy vamos a hablar de la ética profesional docente como un compromiso pedagógico humanístico. Las profesiones en su esencia fundamental deben llenar necesidades sociales. Por consiguiente, deben llevar hacia el bien de la comunidad, sin dejar de lado la realización personal. Las instituciones educativas no deben perder de vista su finalidad propia, que es la formación humanista. Educar es sin duda alguna humanizar, es creer y confiar en el ser humano y estar dispuestos permanentemente a engrandecer en todos y en cada uno de nuestros alumnos. De la ética profesional docente se desprenden ciertas características, como la naturaleza humana, que implica el ser humano racional por naturaleza a su capacidad intelectual para solucionar problemas o para planteárselos. El ser humano emotivo, ya que es el único animal que ríe o hace promesas. También tiene la capacidad de reírse de sus promesas. El ser humano es esencialmente social, por su capacidad para relacionarse y socializar. El ser humano es definido como ser personal por su único e irrepetible. En este sentido, es un ente espiritual. Esto significa que independientemente de si se es racional, emotivo, social o personal, todo ser humano es histórico, social y dinámico por naturaleza. Esa necesidad es vital, no sobrevive sin estar acompañado ni sin realizar acompañado algún tipo de esfuerzo por lograrlo, ya que tiene tres razones fundamentales: su primitivismo fisiológico, su necesidad de protección y su pobreza de instinto. Dadas estas carencias, requiere de otros para sobrevivir, tanto fisiológica como psicológicamente. No puede prescindir del cobijo grupal y de creaciones culturales. Debemos hablar de la ética, ya que es el punto central de esta. La definición de ética nos dice etimológicamente, la ética deriva del término griego ethos, que significa costumbre o lugar donde mora el ser humano. Sin embargo, existe otro vocablo que proviene del latín mos moris, el cual casualmente significa también costumbres, en tanto que la ciencia es meramente descriptiva, explicativa. La ética general y ética profesional. Hoy día se entiende la moral como lo vivido y practicado por una colectividad determinada. Esto es lo fáctico, en tanto que la ética se concibe como una reflexión teórica sobre la moral vivida y practicada. De esta manera, la moral sería el objeto de estudio de la ética. Sería más conveniente hablar de códigos de moral profesional que de códigos de ética profesional. Por esta misma razón, la ética profesional va más allá del mero cumplimiento de la norma que rige al gremio, aunque lo implica. La ética general es aquella que se refiere a los principios universales del actuar humano, valores, diferencia entre el bien y el mal, la libertad, la responsabilidad, el acto humano. La ética moral profesional aplica los principios de la ética general a situaciones particulares según sean su espacio. El siguiente es ethos profesional. Ethos es hábito, costumbre. El ethos es como un modo de ser, un modo de tener, específicamente humano, que calificamos como obrar moral. Ninguna virtud se produce en el ser humano por naturaleza. Lo que por naturaleza se posee son las capacidades o habilidades para potenciar esta habilidad, llevar a cabo algo así como el ser, el obrar bien. Estas habilidades pueden ser pulidas y perfeccionadas mediante el ejercicio.
En cuanto a la docencia, como profesión adopta ciertos valores o la jerarquía de ellos. El etos es el profesor que lo constituye en el modo determinado de valorar la educación como vocación en la expresión tradicional. La vinculación entre la profesión y la ética se manifiesta como un compromiso que contempla tanto la actitud como el cultivo de la misma mediante una actitud constante hacia el crecimiento y la humanización. La autoexigencia y la conciencia crítica se revelan de gran relevancia para la práctica docente. En el profesional de la docencia, los conocimientos o habilidades deben ir acompañados de una sólida formación ética que le permitan ponderar juiciosamente las implicaciones de sus acciones para consigo mismo y para con los demás. El trabajo como actividad transformadora. Si el ser humano tiene una naturaleza histórica, social y dinámica, esta naturaleza se evidencia en las prácticas transformadoras que mediante el trabajo lleva a cabo para producir y reproducir su existencia. En el trabajo el ser humano no solo se refleja a sí mismo, sino que se autoconstituye como lo que es, y lo hace a partir de una puesta en funcionamiento de su inteligencia y su voluntad. Federico Engels, en su documento titulado El papel del trabajo en la transformación del mundo en hombre, planteaba que el trabajo es la fuente de toda riqueza. También lo afirman los especialistas en economía política y lo es en efecto. Pero el trabajo es muchísimo más que eso. Es la condición básica y fundamental de toda vida humana. Debemos decir que el trabajo ha creado al propio hombre que transforma el medio natural cuando interviene y modifica el ambiente según la conveniencia del ser humano. En el trabajo, el ser humano pone en juego su ser de forma integral, puesto que echa mano a las propias tenencias, a saber, su corporidad, la inteligencia y su facultad autorreguladora como gestor de normas morales y comportamiento virtuoso. El trabajo y las tenencias del ser humano que se refieren a los atributos del docente en tres niveles. El nivel corpóreo, entendido como la capacidad de hacer y de apropiación que tiene el ser humano según su cuerpo. Nivel intelectivo o racional, hemos de entender este como una capacidad de apropiación mediante la acción contemplativa y reflexiva. El nivel moral, que es la capacidad de actuar según la adquisición actitudinal. Las tenencias y su relación con la práctica docente. Para laborar en docencia se plantea que el educador debe tener una serie de virtudes que operan sobre sí mismo y que de manera influyen en su trabajo. Si hemos actuado bien o mal, tanto actitudinal como prácticamente desde el punto de vista pedagógico, didáctico y personal. La tenencia práctico-corpórea es la responsabilidad de todo docente a saber de qué manera puede utilizar su cuerpo para fortalecer una mejor comunicación de los contenidos por tratar en un curso. La dicción, la acentuación, el énfasis, la pausa, el tiempo, la intensidad, todo ello tiene que ver con la utilización de nuestra voz, independientemente del timbre de voz que usted tenga. Es prudente pensar cómo la autoescucha nos ayuda a mejorar de manera importante, nos ayuda a ser coherentes, ya que los gestos dan también sentido a las frases y dejan ver los sentimientos de las personas. La tenencia intelectiva. Sobre este segundo nivel, la tenencia racional o capacidad intelectual, es primordial que ésta sea utilizada y potenciada de la mejor manera. Es responsabilidad de cada quien fortalecer día con día su acervo de conocimientos y la buena utilización de ellos, tanto pedagógicamente como didácticamente. La tenencia moral-virtud. Aquí el docente debe tener virtudes que se entienden como una serie de actitudes y hábitos que ha adquirido no solo en la esfera personal,
sino en el ámbito profesional. El docente es por su forma de ser, por la forma en que dice las cosas y cómo las hace. Su etos profesional va más allá del aula y compromete sus esferas de actuación, tanto en lo privado como en lo público. La práctica docente y sus referentes. Una práctica cualquiera que sea la profesión tendrá como referente modelos de excelencia construidos sociohistóricamente según sean los ámbitos coyunturales en los que se desarrolla. El profesional debe poseer conocimientos en su nueva área de desempeño, pero también debe tener presente siempre que su práctica profesional tiene una relación con quienes requieren de sus servicios, pues el profesional llena una necesidad, no la crea. La finalidad de la profesión docente: todos los seres humanos poseen un caudal propio de habilidades que les son características. Estas habilidades le permiten ejecutar con mayor facilidad ciertas actividades en su vida habitual. En educación, el conocimiento de que el ser humano es propietario de ese acervo natural supone el promover y ayudar a los y las estudiantes en la adquisición del saber y el aprendizaje que permita la depuración de esas habilidades y que esto redunde en el desarrollo competente de la práctica profesional. Promover el desarrollo de las virtudes en los y las estudiantes es un cometido deseable en la profesional de la docencia. Las formas concretas de la expresión virtuosa. La virtud significa aquella disposición habitual hacia el buen obrar en sentido moral. Como se trata de una disposición o capacidad que se adquiere como un proceso de aprendizaje, y su constancia para hacer lo que moralmente se considera bueno. La virtud viene a ser una cualidad de la voluntad, la cual supone el bien propio y el de los demás. Las virtudes que han de caracterizar a él y a la docente en el ejercicio de su práctica, a saber, la prudencia, la justicia, la templanza, la fortaleza, entre otros, es una virtud deseable de cultivar, ya que ésta permite al docente aplicar los principios de la ética general a situaciones particulares. La prudencia requiere de la búsqueda constante de la verdad, como referente objetivo práctico, no como verdad absoluta, y de procurar que esta verdad tenga un correlato efectivo con la realidad. Se puede decir, por lo tanto, que la prudencia se adquiere tanto por medio de la experiencia como de la enseñanza. En cuanto a la justicia se refiere que es una actitud que debe cultivarse y que está relacionada con darle a cada quien lo que a bien le corresponde. De igual forma, la templanza y la fortaleza han de acompañar a todo docente. Ambas se hacen necesarias para consolidar el autodominio y el equilibrio del ánimo y las emociones. El manejo de las emociones es factor fundamental para disponer adecuadamente de las palabras, los gestos y los movimientos que influyen de forma marcada, aunque a veces de manera imperceptible, en la efectividad del discurso comunicativo del profesional en docencia. El respeto en sus diversas manifestaciones ha de ocupar un campo esencial en la conducta del profesional docente. Respeto a la individualidad y la diferencia de los y las estudiantes, respeto a la intimidad de la persona, sea un estudiante o un colega. El respeto a las creencias del alumno involucra la objetividad para no imponer doctrinalmente la forma de pensar propia. Asimismo, se ha de ser respetuosos en el lenguaje utilizado. No se ha de inferiorizar al estudiante o al colega bajo ningún respecto. También el decoro es la manifestación corporal de la persona, de su espíritu, el cuidado que pone uno en el arreglo personal. Entre sus variadas manifestaciones están las modalidades del andar, los gestos, el vocabulario, la tonalidad de la voz. Respeto es tratar y presentarse ante los alumnos con la debida dignidad. Se debe cuidar la manera de vestir, ya que la presentación en general o el modo del manifestante en la práctica profesional, ya que forma parte de una práctica responsable, ya que una práctica docente virtuosa favorece el desarrollo de la confianza sobre lo que ha de recibir el docente,
El reconocimiento se otorga, no se exige. Muchas gracias por acompañarme en este espacio donde la enseñanza se piensa desde el corazón y la conciencia. Nos escuchamos en el próximo episodio donde seguiremos reflexionando sobre el profundo compromiso de ser docentes. Hasta entonces, sigamos enseñando con el alma y actuando con integridad. Hasta pronto, amigos.